partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. El avistamiento de cocodrilos fuera de su hábitat en temporada de lluvias es totalmente normal y natural. Si ves un cocodrilo en esta situación, no lo alimentes, no le arrojes objetos ni te acerques. Recuerda que cazar o capturar un cocodrilo constituye un delito federal. Si ves un cocodrilo fuera de su hábitat en Puerto Vallarta, repórtalo a la Dirección de Medio Ambiente al teléfono 322-178-8225. Los neoyorquinos ya pueden visitar en el Museo de Historia Natural al solitario George, el último espécimen conocido de tortuga gigante de Isla Pinta en las Galápagos, que murió sin descendencia en junio de 2012 y con él se extinguió toda su especie. El Museo de Historia Natural de Nueva York se hizo cargo en marzo de 2013 de la restauración y la preservación del cuerpo de la icónica tortuga, que ya se convirtió en un símbolo del aumento de especies en peligro de extinción en todo el planeta. F. Verde. Andalucía Smart City persigue el fomento de ciudades inteligentes entendidas como eficientes, sostenibles y confortables a través de la cooperación de las entidades asociadas, entre las que se encuentran empresas privadas, de las que un 66.67 son pymes al día de hoy, universidades, ayuntamientos y organizaciones sectoriales, entre otras entidades del ámbito no solo empresarial, sino también de la investigación, el desarrollo y la innovación. Publica Econoticias. Los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Yakamura, este último nacionalizado estadounidense, han sido galardonados por la invención de las actuales eficientes bombillas LED, según han anunciado este martes desde Suecia. El comité ha considerado que estas bombillas de uso común, eficientes y respetuosas con el medio ambiente al ahorrar energía, se inscriben en el espíritu de Alfred Nobel de hacer ciencia que suponga un gran beneficio a la humanidad. Noticias ambientales. Haz eco. Vive eco. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco este jueves 9 de octubre de 2014, son las 12 del mediodía con 5 minutos y nosotros estamos preparadísimos para comenzar un tema más de su programa Vive Eco. Agradecemos con mucho gusto a nuestro equipo de producción que hace posible este programa, Claudia Fernández, Martín Silva, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Usted nos puede sintonizar a través de la página www.c7jalisco.com. Adrián Rodríguez, espero que me esté sintonizando por la página de C7 Jalisco. Te mando un saludote hasta Panamá. Esperemos que tu estadía sea leve y divertida. Por acá te veremos en un par de semanas. Y yo saludo con muchísimo gusto, ya de regreso, a mi compañera hasta el otro lado del estudio después de unas largas vacaciones de 2 días. Begoña Lomelí, ¿cómo estás, Begoña? Mi querida Ale, muy bien, muy contenta después de estas largas vacaciones merecidas. Tengo que decirlo. Y agradezco también que me las hayan dado estas vacaciones. Muchas gracias. Ale, pues bueno, este día tenemos un tema muy interesante, un tema del que se ha hablado mucho y hoy tenemos a expertos de 2 asociaciones que nos vienen a hacer de diferentes comentarios y también solicitudes en relación a este tema. Le vamos a hablar acerca de la reforma energética y algo que se habla mucho, pero que a lo mejor no sabemos ni de qué se trata, en qué consiste, qué es el fracking. Así que saludamos con mucho gusto a Tania Mijares. Tania viene de la Ciudad de México y pertenece a Alianza por la Eficiencia Energética, ALENER. También está con nosotros Norman Blanco, integrante del Colectivo Ecologista Jalisco. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Igualmente, gracias por la invitación. Al contrario. Pues, ¿de qué nos van a platicar hoy? Pues un poquito sobre la reforma energética y un poco más sobre el tema del fracking, que como bien mencionas, pues es un tema que se ha puesto, digamos, de moda, por así decirlo, pero pues muy poca gente sabe qué es, qué implicaciones tiene al medio ambiente y digamos ahora con la aprobación de la reforma energética, pues cuáles van a ser las consecuencias que tiene para nuestro país, ¿no? Y bueno, pues Tania nos va a platicar un poco porque es experta en el tema. ¿Qué es el fracking? Mira, básicamente el fracking es fracturación hidráulica y lo que se hace es que se construyen pozos y estos pozos entran a diferentes capas de la tierra hasta donde hay piedras que hay que romper porque están llenas de gas, ¿no? Es un gas que sirve evidentemente para generar energía. Entonces, durante los últimos 10 años es una tecnología que principalmente en Estados Unidos ha tomado mucha fuerza
porque evidentemente, bueno, Estados Unidos cada vez al ir creciendo mucho más y su desarrollo ir avanzando, necesita muchísimos más energéticos y quiere terminar o disminuir la dependencia a energéticos extranjeros. Entonces, desde hace 10 años, bueno, empieza a trabajar fuertemente en el desarrollo de esta tecnología. En México, a raíz de la reforma energética, se considera que el fracking puede ser una solución para tener suficientes hidrocarburos no convencionales, como es el gas shale, que es el gas que se obtiene a través de estos pozos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos pozos? Lo que pasa con estos pozos es que son pozos que para su funcionamiento necesitan en promedio 20 millones de litros de agua. Son pozos que para poder extraer el gas shale se les inyectan 600 sustancias, de las cuales un porcentaje importante son mutagénicas y cancerígenas, ¿no? O sea, ya comprobado. Es un procedimiento en el cual si hay ciertas filtraciones por las propias fracturas y fisuras que existen en la tierra, pueden contaminar mantos freáticos y cuerpos de agua enteros, ¿no? Entonces, evidentemente, a nosotros, pues no solamente a nuestras asociaciones, hay muchísimas asociaciones a nivel mundial y a nivel nacional que consideramos que el fracking no es la mejor opción. O sea, indudablemente es algo que existe, es algo que se está considerando, es algo que se está queriendo posicionar como la gran opción. Indudablemente es una de las opciones, pero en un país con un potencial de energías renovables como el que tenemos, suena un poco absurdo, ¿no? O sea, es un país, nosotros tenemos un país con cerca de 52 gigawatts de potencial en energía renovable. Y para que lo tengamos un poco claro, porque a veces hablar de gigawatts es como de qué pasa, México para funcionar todo el país necesita 60 gigas, ¿no? Si tenemos 52, quiere decir que podríamos prácticamente cubrir nuestra demanda de energía eléctrica a través de fuentes de energía renovable. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se queda como con estos números de hace 10 o 15 años donde dicen, bueno, no, es que la intermitencia en las energías renovables no la hace viable. Esto es que no todo el tiempo está radiando el sol en nuestro territorio, o no todo el tiempo hay viento, o no todo el tiempo hay lluvia, ¿no? Y el costo. La verdad es que en los últimos años la innovación tecnológica ha permitido poder controlar esas dos cosas de manera muy fácil, ¿no? Ante intermitencia, pues evidentemente vas a tener una base que puede ser, sí, gas natural o algún tipo de hidrocarburo o con otras medidas que puedan entrar si hace falta, ¿no? Y el costo pues ha venido reduciendo al grado de que la tecnología ha permitido que sea casi costo 1 a 1, ¿no? Incluso el Grupo de Inteligencia Pública tienen unos números increíbles donde demuestran que generar energía a través de fuentes renovables es incluso más barato que generarla a través de fuentes convencionales, porque se tienen que considerar las externalidades, tanto ambientales como sociales. Entonces, a lo que vamos, y yo creo que es algo importante mencionar, es, bueno, evidentemente se hizo una reforma energética, es una reforma energética que posiblemente ayude y contribuya al desarrollo del país, sí, puede ser, siempre y cuando se haga una revisión exhaustiva a cómo vamos a querer impulsar el desarrollo en el futuro, ¿no? Y a voltear y ver que es evidentemente necesario que las fuentes de energía renovable deben ser consideradas junto con la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque pues de poco nos serviría tener puras fuentes de energía renovable para generar energía sin tener exactamente una reducción clara en el consumo y uso de la energía que ya hoy en día usamos. Okay. Yo no sé si... Tenemos que ir a nuestro primer corte. Nuestro primer corte, yo insisto. Bueno, acabo de ver. Es un único corte. Regresamos para seguir platicando con Norman Blanco y con Tania Mijares acerca de la reforma energética y del fracking. Estamos en Vive Eco. Sus comentarios son importantes. Con lo que usted ya escuchó que nos dijo Tania, ¿qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? Lo esperamos 3030-5350. Vamos al corte. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. De regreso en su programa Vive Eco, el día de hoy estamos hablando acerca de la reforma electrónica, iba a decir, de la reforma energética y el fracking. En el primer bloque ya pudo usted escuchar un poquito acerca de lo que se trata el fracking. Hoy nos acompañan Norman Blanco del Colectivo Ecologista de Jalisco. Quien guste contestarme, ya nos platicaron lo que implica, lo malo, lo que se saca de esto.
¿por qué si en nuestro país el 52% puede ser de energías renovables, por qué se le está apostando al fracking? Pues básicamente, ahí buena pregunta. El asunto es que es como bien lo mencionó Tania, es un paquete tecnológico que nos quieren vender. O sea, no es una cuestión de que sea la única alternativa, sino que hay pues intereses comerciales que quieren ponerse, ¿no? O sea, es un paquete tecnológico que se quiere vender y se quiere implementar en México. Y en México se abrió y se aceptó sin cuestionarlo, ¿no? Sí. Lo cual pues es bastante grave, ¿no? No hubo un análisis serio en torno a las consecuencias que puede tener en nuestro país. Y sobre todo algo que platicábamos en el corte, el tema de que la mayoría de los estados del norte del país van a sufrir las consecuencias del fracking porque son los principales, digamos, puntos focales donde va a haber exploración para el desarrollo de esta actividad. Entonces, y algo que quería mencionar antes de ir al corte fue que también otro asunto importante con el fracking es que los pozos tienden a perder rentabilidad de manera muy rápida, por lo que entonces la producción tiene que irse ampliando, entonces esto quiere decir más y más y más y más pozos, pero obedece simplemente a una lógica de mercado para mantener un precio del gas en la bolsa. Entonces, en realidad la producción del fracking está impulsada por el valor que tiene en la bolsa y no por una demanda real. Okay. Entonces, como tú inviertes en el pozo, pues entonces vas a empezar a tener una pérdida de la productividad del pozo, entonces vas a abrir uno nuevo. Entonces, cuando ves estas escenas aéreas de las cadenas de pozos, son así hoyitos, muchísimos, ¿no? Entonces, y aparte la devastación que queda detrás, ¿no? Y algo muy importante también que mencionar, y ligándolo al programa que tuvimos la semana pasada o antepasada, fue el de, pues una de las, digamos, de los residuos de la explotación del pozo, es el metano. Uh-huh. Y el metano es un gas de efecto invernadero que se calienta, que tiene un potencial de calentamiento 4000, algo así, veces mayor que el CO2. Uh-huh. Lo que quiere decir que una partícula se puede calentar 4000 veces más que una partícula de CO2, ¿no? Wow. Sí, y yo digo algo que es importante mencionar y que la gente esté informada, es que además de ser un paquete tecnológico, como lo llama Norman, que me gusta mucho esa definición, ¿no? Es un paquete tecnológico que, además de poco aportarle a nuestro país, genera diferentes problemas, porque podemos pensar en los problemas ambientales que va a generar la contaminación del agua, la contaminación del suelo, pero también va a haber violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en lugares donde el propietario de la tierra no quiera que se haga la exploración, puede llegarse a una expropiación forzosa, ¿no? O forzada. Entonces es algo como complicado y es algo que se tiene que considerar. A nivel mundial hay muchísimos países, o sea, por ejemplo, Francia tiene prohibida la extracción por vía fracking en su constitución. Gran Bretaña y Reino Unido lo tienen prohibido. En Alemania hay una moratoria de 9 años que fue promovida por el sector cervecero al darse cuenta que iban a estar compitiendo por el agua. En Texas se sigue haciendo, pero hay un problema serio entre ganaderos, ciudades y los pozos de fracking. En Minnesota hay grupos enormes anti-fracking porque vieron la devastación que se hizo. Entonces, no es una cosa seria. En México está la Alianza Mexicana contra el Fracking. De hecho, este 11 de octubre, el sábado, es el Día Mundial contra el Fracking, ¿no? ¿Tiene Día Mundial? Tiene ya Día Mundial. O sea, sí es un movimiento que está causando muchísima atención, muchísimo estrés. La gente está viendo las consecuencias de lo que se puede generar. Y entonces vale la pena, como en nuestro país, hacer un alto y decir, bueno, ¿es realmente esto lo que necesitamos hacer? Uh-huh. Bueno, posiblemente se puede probar fracking en algún espacio, ¿no? Uh-huh. Y ver cuáles son las consecuencias. Un proyecto piloto muy controlado, muy contenido, muy vigilado, ¿no? A nosotros definitivamente nos parece como muy grave y un error ampliarlo y hacerlo en todo el país, sin ninguna medida, ni ningún, pues como que ninguna información de lo que esto puede generar en el país, a pesar de que podríamos aprender de lo que se ha generado en los países donde se está llevando a cabo, que no ha tenido buenos resultados, que económicamente está siendo poco viable, porque por lo que dice Norman, se está tratando de mantener de una manera ficticia el costo para que pueda hacer un negocio. Entonces, pues hay que ver si a nosotros nos conviene como país tener agua, suelo, gente enferma, gente desplazada, etcétera, cuando podríamos estar
metiendo esa cantidad de dinero en energía solar, energía eólica, energía de mini hidros, esquemas serios de eficiencia energética. O sea, por ejemplo, nada más en el sector de edificación, si nosotros hiciéramos viviendas y edificios no residenciales de una manera mucho más eficiente, podríamos reducir cerca de 30 millones de toneladas de CO2, ¿no? Entonces, hay otras medidas, esa es la verdad. Tania, con toda esta información, nos comentas que incluso el día 11 de octubre es el Día Mundial en contra del fracking, asociaciones que trabajan a nivel mundial en México, como ya comentabas, ¿se tienen algunas, qué relación o qué comunicación están teniendo con el gobierno? Es una ley federal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comunicación tienen con el gobierno, mesas de trabajo, información? ¿Cómo están trabajando ustedes esto a nivel nacional, Tania? Bueno, la verdad es que desde que se inició la discusión de la reforma energética, se planteó que México tenía que promover una ley que prohibiera el fracking, ¿no? O sea, esa es la postura, ¿no? El fracking debe prohibirse en el país, ¿no? Al final, eso no se consideró. Tampoco se consideró la transición energética, la modificación que se tiene que hacer a la ley de aprovechamiento de energía renovable y transición energética. Tampoco se consideraron los esquemas de eficiencia energética y la justificación que se dio es que es un tema tan importante, las energías renovables y la eficiencia energética, que se va a discutir como en un segundo periodo de la reforma energética, ¿no? La verdad es que, a veces son los extraños caminos, ¿no? de la política mexicana, porque uno diría, qué absurdo que tengamos que discutir lo que puede ser la base de toda nuestra seguridad energética hasta el final, y hayamos hecho una reforma a casi 21 leyes de una manera tan express, tan rápida, y yo, a título personal lo digo, yo no sé si con todo el análisis y la seriedad con la que debe hacerse una reforma de semejante tamaño en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, como asociaciones, lo que estamos diciendo es, bueno, el fracking pues no es una opción, ¿no? O sea, nosotros pediríamos que se prohíba. Ahora bien, si eso es imposible, pues entonces que solamente se haga algún tipo de proyecto piloto muy vigilado y se tenga como completo conocimiento de cuáles pueden ser los impactos que va a haber en el ambiente, en la salud, en lo social, y entonces decidir si vale la pena abrirlo o no al país. ¿No? Eso sería. La mayoría de los mexicanos escuchamos reforma energética y decimos, es que Pemex y el petróleo, y nos reducimos a eso, ¿no? Pero por lo que estamos escuchando, pues el fracking es un poco más alarmante. La gente, ¿cómo se puede enterar? ¿A dónde puede acudir para decir, no, pues, ahora estoy enterado, y en vez de estar peleando que si Pemex, que si se privatiza, que si el petróleo, voy a abogar porque no se haga el fracking? Claro. Mira, yo creo que, pero me imagino que aquí en Jalisco pueden acercarse al colectivo Ecologista Jalisco, ellos pueden darles información, ¿no? Nosotros, si bien la Alianza por la Eficiencia Energética realmente su mandato y objetivo es la promoción de la eficiencia energética, hemos entrado a este tema, porque nos interesa que en México no se realicen actividades que todavía dañen más el medio ambiente, la salud, la economía y la situación social, ¿no? Yo creo que poco necesitamos con todo lo que está pasando en este país, que ahora una tecnología nos venga como a desgraciar el numerito, ¿no? Claro. Pero pueden acercarse también a mi organización, y en temas de fracking, yo creo que acercarse a la Alianza Mexicana contra el Fracking son bastante serios, tienen los estudios, no es un grupo así que diga no porque no, o sea, no es esos grupos así de no lo queremos porque no lo queremos, sino porque hay estudios, porque tienen la información, porque al final se dedicaron a estudiar los ejemplos donde a nivel mundial ha habido consecuencias serias por promover y por permitir el fracking, ¿no? Entonces están tratando de que escarmentemos en cabeza ajena, que yo creo que la verdad es la forma que mejor debe uno escarmentar, ¿no? Sí. Si no se va a poder, pues simplemente estar como muy atentos, muy informados. No sé si tú quieres decir un poco lo de Jalisco como libre de fracking. Hace poco hicimos una rueda de prensa donde varias organizaciones aquí de Guadalajara y Jalisco
pues pedimos al gobierno del estado pues que declarara Jalisco libre de fracking, precisamente porque estamos tratando de prevenir a cualquier escenario en el que venga algún tipo de explotación del gas shale, ¿no? Entonces la idea pues es esa, juntar esfuerzos, que la gente se informe, como bien dijo Tania. Actualmente nuestra página está ahorita en remodelación, entonces probablemente te entra no hay información, pero pues vamos a tener una sección ahí específicamente dedicada al tema, ¿no? Para que la gente se esté informando qué está pasando en el país y demás. Y pues una de las fuentes principales pues es la Alianza Mexicana contra el Fracking. Claro. Y algo que es importante decir es que junto con esta declaratoria, ¿no? de Jalisco libre de fracking, Chihuahua, Torreón hizo lo mismo, Veracruz está por declararlo, entonces ya se está convirtiendo como en un movimiento organizado, nacional, donde la gente está diciendo, no, a ver, o sea, tampoco esto va a ser tan fácil, ¿no? O sea, tampoco van a venir y van a hacer pocitos de quién sabe qué cosa y nos van a inyectar 600 sustancias que ve tú a saber que al rato vamos a tener peces con 7 ojos, ¿no? Es como los Simpsons, ¿no? Exacto. Es posible, perdón que insista con esto de la ley a nivel nacional, ¿no? Claro. Que es sobre cada estado. Es posible que la unión de ciudadanos informados llegue a buen término, donde los estados sean libres de fracking. ¿Es posible? Pues mira, va a ser posible también en la medida que los propios estados apoyen a sus ciudadanos, ¿no? O sea, la verdad es que no se trata de que se confronte el gobierno federal con el gobierno estatal o los gobiernos locales, se trata de que trabajen en conjunto y que vean y que decidan y decir, bueno, a ver, si vamos a hacer 500 o 5,000 pozos de gas shale en Veracruz y eso va a tener un impacto en el sistema kárstico subterráneo del agua, en manglares, en zonas tal, pues igual y no es tan inteligente hacerlo, claro. ¿no? Entonces igual y vamos a ver qué otras opciones hay. Bueno, pues resulta que en Veracruz hay una capacidad increíble de energía maremotriz, por ejemplo. Pues ¿por qué no mejor invertimos por ahí? Oye, pues que resulta que, pues en Chihuahua, ¿qué crees? Pues Chihuahua tiene una radiación solar brutal, entonces podremos hacer como en granjas solares ahí, y entonces ahí estamos. Entonces, es como poner las cosas muy en claro, porque también decir, bueno, el fracking va a ser la solución, es la panacea, va a generar empleos, nos va a bajar el precio de los combustibles y ahora ya todos vamos a ser así como, ¿no? Es un poco iluso, o sea, también hay que poner las cosas como son. O sea, esto simplemente es una solución tecnológica que se quiere comercializar, que puede ser que en algunos países que no tengan el potencial de energía renovable que tiene nuestro país, podría ser como una solución. Pero no aquí. Norman, Tania, muchísimas gracias por su visita, gracias por la información. Lo más importante es estar informados para entonces poder levantar la voz y hacer los cambios. Se nos terminó el tiempo. Reitero, gracias por su visita. Mañana en Vive Eco vamos a hablar acerca de otro concierto a favor de los animalitos de Animal Fest. No se lo pierda, Vive Eco, después de las 12 del mediodía. Por aquí lo esperamos. Haz eco. Vive eco.